Muy buenas noches, bienvenidos a el día de este programa que emitimos todos los jueves a las 22 aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y donde en cada emisión, que pueden verla en vivo a través del canal de Flow también, a través del canal de YouTube, donde están cada una de las emisiones, si es que quieren verla en otro horario o en otro momento, y en cualquier dispositivo, tratamos de repasar y de analizar un poco la coyuntura y también un poco más de profundidad a esa coyuntura en el análisis que podemos dar con la palabra de cada uno de los protagonistas. Pero si les parece, vamos a presentar a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, UTE, El Libertador, Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Personal. Y me preguntaba, digo, en este marco de lo que decíamos recién, ¿no? ¿Qué pasó en la semana? ¿Cuál es la coyuntura? Y ya decíamos la semana pasada que esta cuestión ya supera el semana tras semana, sino que es día tras día, incluso por momentos hora tras hora, a partir de lo que ha ocurrido en los últimos días y en los últimos meses aquí en la Argentina. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo importante? Vayamos desde lo de arriba hacia abajo, si quieren, de mayor a menor. Me refiero en cuanto a digamos, cantidad de importancia, ya que hablamos de lo nacional hacia lo local, si es que me lo permiten, digamos, en ese sentido. Porque en lo nacional pareciera que la discusión siguen siendo las internas políticas y su acomodamiento rumbo al 2023. Y si yo lo digo así, suena frío, decir, bueno, pero con todos los problemas que tenemos, bueno, pero eso es lo que está pasando. Digamos, cómo se desvió el foco de atención y luego se subdividió el foco de atención dentro de los problemas principales, como una inflación galopante. Digo, ejemplos claros que van ocurriendo en este marco que se va dando en la Argentina, ¿no? Hoy escuchaba que nuevamente, y a partir de una decisión de la Secretaría de Comercio Interior, se quita lo que fue un fideicomiso con los molinos, como para tratar de bajar el costo de las harinas y el pan principalmente, pero también lo que tiene que ver con productos de la canasta básica, ¿no? Como puede ser un paquete de fideos secos o lo que sea. En este marco, al sacar el fideicomiso, lo que dicen es, bueno, pero no le vamos a quitar el subsidio, se lo vamos a dar al revés. Usted tiene que ir después con la factura que pagó y le vamos a dar la retribución. Todo ese sistema que complica mucho al comerciante chico, principalmente, por ejemplo, los panaderos. Un kilo de pan puede costar en los próximos días cerca de 500 pesos. Un kilo de pan, digo, como ejemplo claro de lo más básico, de lo mínimo que pueda aparecer en cuanto a los alimentos y a la canasta básica y a los precios. De ahí, todo el resto. A ver, vayamos a lo concreto. Este viernes 2 de septiembre aumenta el boleto de colectivo. Se va a 100 pesos prácticamente. 100 pesos un boleto de colectivo, ¿se acuerdan la vieja frase de, y vale un boleto colectivo, digamos, como algo, bueno, 100 pesos un boleto colectivo. Está bien, marchas y oposiciones, pero marche preso, ¿no? 100 pesos, pasar la sube, cada vez que pasar la sube, cada vez que te subís a hacer un tramo de un servicio que tiene sus dificultades y que sabemos ya que hay que discutir otras cuestiones también en torno al servicio del transporte público de pasajeros. Mientras tanto, ideas hay un montón, mientras tanto, situaciones hay un montón. Pero 100 pesos un boleto colectivo es una preocupación más que se incrementa a los aumentos de luz que han comenzado. No lo va a pagar en esta factura, lo va a pagar en la próxima, pero han comenzado. Y los aumentos de gas que no sabemos cuánto es. Leía también, digo, en el marco de todo eso, lo que ha, digamos, impulsado en un comunicado a consumidores argentinos. Hemos hablado semanas atrás con Sergio Proselli, presidente de Consumidores Argentinos, y ellos, en conjunto, las asociaciones de consumidores de todo el país, están planteando la posibilidad de tomar medidas judiciales ante la falta de conocimiento de cuánto hay. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el tope de gas que empezás a pagar y perdés el subsidio? No se sabe. Toda aquella conferencia de prensa que se dio en su momento y demás, bueno, todas estas circunstancias, todo este día a día de aumentos, de situaciones que complejizan aún más la realidad de muchas familias en la Argentina, no está en el foco de la escena. El foco de la escena está en el marco de lo que tiene que ver con la interna política, porque es tan obvio y es tan evidente que lo hacen hasta público, digamos, lo que antes se discutía entre cuatro paredes y los empujones se daban en el marco de una interna. Ahora ya es público esto. Lo que pasa, por ejemplo, en una oposición, particularmente en un sector de la oposición, particularmente en Juntos por el Cambio, donde están a los codazos entre ellos en un momento donde deberían quizás aprovechar la oportunidad ante la debilidad clara que está teniendo el Frente de Todos desde hace un tiempo a esta parte. Y un Frente de Todos que se ha unificado, viene la usanza peronista, se ha unificado detrás de la figura de Cristina Fernández de Kirchner y han aprovechado eso como chivo expiatorio para no hablar de lo otro tampoco.
del desastre que está teniendo el país en cuanto a la gestión, a la economía y a la crisis que se está viviendo. Y más haciendo malabares con unos y con otros, tratando de ordenar un poco una circunstancia que parece que va a ser muy compleja que se hayan hecho con el mismo método que tenía Guzmán. Fíjense qué extraño, ¿no? Ya lo hemos hablado también en semanas anteriores. Digo, todo esto está pasando mientras discutimos las vallas en la puerta de la casa de Cristina por 2.000 personas, 3.000 personas, que no se pudieron controlar, que un juez en el medio, que la policía de la ciudad, que la policía de la Reta, que la policía federal, que la compañera vicepresidenta, que sale Cristina de un discurso al mejor estilo 17 de octubre. Claro, la diferencia era que en este caso está haciendo gobierno, es la vicepresidenta, y además la situación procesal de Cristina tiene un par de años por delante. Bueno, de la situación procesal y de esta circunstancia institucional, judicial y política también vamos a hablar en este programa del día de hoy. Digo, pero en ese marco, o ese es el foco, o ese pareciera ser el foco, como decíamos la semana pasada, de lo importante a nivel nacional. Pero lo importante está pasando en otro lado. Lo importante está pasando en la dificultad, en el hartazgo y en el cansancio que hay en gran parte de la sociedad, porque la cuestión está cada vez más complicada en casi todos los sentidos que uno pueda plantear. Y si venimos para acá, las discusiones ¿cuáles son? Y los cuidacoches, problema, yo tengo trabajando en esta profesión desde los 17 años más o menos. Tengo 42, saquen la cuenta, ¿no? Son unos cuantos años que tengo. La discusión estuvo siempre en regularizar la situación de los cuidacoches. Lo mismo que, por ejemplo, la tracción a sangre en las calles, lo mismo que, por ejemplo, digo, son muchos temas que nunca van a encontrar resolución. El tema rotondas. Y es que esa es una buena metáfora, digo, ¿no? Porque la problemática de la rotonda de Mar del Plata, dar vueltas sobre los mismos temas, nunca encontrar una solución, y cuando parece que se encuentra, viene otro gobierno y se da marcha atrás y se vuelve. Como pasó, por ejemplo, con el tema del Código de Publicidad. Todas estas circunstancias también terminan siendo un eje de debate sobre circunstancias reales. Digo, ¿no hay temas importantes para el Consejo Deliberante que discutir? Digo, ¿no hay temas nuevos? ¿No hay para reformular temas de fondo en las ordenanzas municipales, en un mundo que cambió, en una ciudad que cambió, en una circunstancia totalmente distinta, que seguimos dando vueltas sobre las mismas temáticas? Esto pasa mientras, por supuesto, la situación que mencionábamos antes, inflacionaria, social y demás, se agrava y se pone más compleja. Pero además, el tema de discusión, uno de los temas estos que han dado vuelta a discusión es el tema del reconocimiento facial. En Mar del Plata hay un homicidio cada 6 días. De los contabilizados, imagínense la cantidad de situaciones que se van dando, menos grave. Un homicidio cada 6 días. ¿De qué seguridad estamos hablando? ¿Cuál es la herramienta de seguridad que está mostrando el gobierno de Montenegro para controlar una circunstancia de estas características? Y se escuchan por ahí las voces, pero estos son ajustes de cuenta. Y el ajuste de cuenta siempre es tapar, ocultar una muerte. Una muerte de un vecino o una vecina del partido de General Porredón. Y estos son enfrentamientos, y que no es violencia, eso no es una circunstancia grave que se muere una persona de nuestra sociedad por algún motivo no natural. Digo, en el marco de todas estas circunstancias que se está dando la discusión, y discutamos zona roja, y discutamos, ¿no? ¿Qué hacemos con el Minela? Que para mí es la única, y lo digo porque no les obliga, me parece que es la única gran gestión que ha hecho Montenegro en toda su gestión. Pero digo, las discusiones están pasando por ejes distintos, mientras de fondo, en vez de solucionar la problemática real que está apareciendo, estamos viendo discusiones que son para la tribuna y la tribuna cae una y otra vez. Si les parece, vamos a una pausa y ya comenzamos nuestro programa. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp. 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Personal. Decíamos en el comienzo, en el marco de lo que tiene que ver, previo a la pausa, ¿no? En el marco de lo que tiene que ver con las circunstancias que se están discutiendo en el país, que pareciera que una valla es la definición política de la Argentina y pareciera que esa valla es la que divide
lo que está haciendo de lo que será, digamos, y esto tiene que ver con la política. Pero esa valla también simboliza la situación judicial de la vicepresidente, ¿no? Que sale a cambiar el foco también de su propia situación judicial. Y acá hay varios factores que confluyen. El político, evidentemente, el institucional, la justicia, incluso el Congreso de la Nación. ¿Qué está haciendo el Congreso de la Nación hasta ahora? No sabemos muy bien. Han sesionado realmente muy poco durante todo este año, pero muy poco. Imagínense el año que viene, que es año de elecciones presidenciales, menos aún. Y también el judicial, que está siendo cuestionado. Digo, en esta situación de poderes que conforman la República termina siendo una discusión. Digo, están todas las situaciones, lo judicial, lo político y lo institucional de por medio. Y por eso decidimos, para por ahí analizar esta situación, tener la palabra de quien es nuestro secretario de Comunicación aquí en la universidad, pero aparte de eso es abogado penalista y hombre de la política. Así que nos permite tener un panorama quizás más completo desde su visión y su conocimiento técnico con respecto a eso. Tengo el gusto de saludar y agradecer a Alberto Rodríguez, que está en línea con nosotros. Alberto, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, Alberto, digo, si tuvieses que elegir teniendo en cuenta tus conocimientos, tanto técnicos como políticos, como de opinión también, porque sos un buen observador de la realidad, digo, ¿cómo analizarías este contexto que se está dando en la situación, lo voy a nombrar en la situación de Cristina, porque incluye la situación judicial, pero digo, en la situación país en realidad? Sí, en realidad no es el mejor escenario cuando estamos transitando 39 años de experiencia inédita para la historia de los argentinos, que es transcurrir en una democracia constitucional, sin interrupciones, con un pleno juego de poderes. Las tensiones de la política siempre se han marcado a lo largo de la vida de los argentinos y argentinas, pero uno tal vez tenía alguna expectativa, esperanza de ir transitando este camino complejo del mundo en democracia, no solo con muchas asignaturas en lo que hace a lo económico y social, que evidentemente no están resueltas y eso provoca múltiples crisis, pero también ir avanzando y consolidando modelos institucionales. Yo creo que de todas maneras el balance en ese aspecto, Argentina anda en un promedio más que satisfactorio en lo que es el contexto internacional, pero evidentemente de manera recurrente parece que tropezamos habitualmente con los mismos problemas. Yo creo que desde el Río de la Plata y en nuestra dicción, el valla, con Y, con Y, y el valia, serían las valias, me parece que ahí hay un juego de palabras que también significan mucho. No dejan de haber muros invisibles, intangibles. Los fenómenos de las grietas también se dan a lo largo y a lo ancho del globo, pero entiendo yo que corremos en esquemas de un ajuste importante en lo que hace a determinados resortes, no solo del Estado, sino del bolsillo del ciudadano de a pie, que tal vez la dirigencia política lleva adelante un juego de distracciones o de entendimientos que me parece que estos deberían tener planos distintos. De todas maneras, yo tampoco soy amigo de la constante y recurrente judicialización de las disputas políticas, porque en definitiva está ocurriendo esto que vos muy bien marcabas, un Congreso vaciado y un poder judicial que está a la orden del día. Entonces ese viejo anhelo muy de los inicios de la Ilustración, de la marcha de los estados al calor de la Revolución Francesa, la divisoria de poderes pensada o acuñada, o por lo menos a la identidad de Montesquieu, más allá después del factor de distintos poderes que conforman un Estado moderno, pareciera que los roles están absolutamente distorsionados. Y eso no es bueno, eso no solo envilece determinadas instituciones, hace que no sea muy refractario a la comunidad esquemas de participación, y sin participación también la democracia se debilita. Así que yo creo que no es el mejor tiempo. Y esto lo expreso más allá de los colores. Yo también creo que en algún punto no comparto, no coincido, no comulgo con la idea que la política empieza a tener un cariz religioso. Hoy estamos escuchando a diario en la opinión pública y en lo que trasciende los medios, dirigentes de mucho peso
que casi asocian la preferencia de color, la preferencia de perspectiva, con etiquetas muy propias del mundo de las deidades, del mundo de la religiosidad. Y eso también quienes profesamos el laicismo por parte del Estado, quienes profesamos la secularización de la convivencia democrática, nos retrasa. Yo creo que esto, Argentina en algún punto me parece que está sufriendo ese desgaste, que es que el mundo evoluciona de una manera y nosotros estamos perdiendo vigor, vigencia e incluso una velocidad que no es propia y se refleja en el plato, en el día a día de Argentina. Alberto, dentro del marco de lo que estás diciendo, me gustaría desglosar algunas cuestiones y desglosarlo sí por parte, digamos, ¿no? Lo judicial, lo político y lo institucional social, si querés. Digamos, empecemos por lo judicial, sos vos abogado penalista. Digo, ¿qué situación se encuentra? Hasta donde puedes saber, por supuesto, porque probablemente no hayas accedido al expediente y demás, pero es de conocimiento público. De hecho, la propia vicepresidenta hasta ha expuesto otras situaciones que están dentro del expediente. Pero, digo, ¿cuál es la situación como para entenderlo? Digo, ¿en qué instancia está Cristina? No, estamos en una instancia de debate. Los procesos penales a lo largo y lo ancho del país, donde no nos olvidemos que cada provincia y a su vez el Estado federal tiene su propio código de procedimiento. Es decir, los constituyentes delegaron en la organización nacional lo que es la materia de fondo, es decir, los códigos penales y se apropiaron, dejaron, no delegaron, son los poderes reservados a las provincias, lo que hace a los procedimientos. Y la Organización Nacional Federal tiene su propia instancia de procedimiento. Dicho esto, hay una etapa muy clara que es de investigación, pero hay una etapa intermedia y una etapa conclusiva, la que podemos decir de debate, que es la que está transcurriendo en la primera de las instancias que tiene un proceso penal. Es decir, acá lo que ha ocurrido es, durante este tiempo y hace bastante, hay prueba que se fue incorporando. Muchas veces queda el estrépito de los testimonios, porque lo que en un debate habitualmente se ve cuando declara uno u otro testigo, pero mucha de la prueba, por eso algunos hablan hasta la pesan en términos del papel y de los registros que puede haber, se incorpora por lectura a los expedientes. Así que también a veces hay algunos fuegos de artificio que el ciudadano común pasa desapercibido, pero quienes estamos en esta metida entendemos perfectamente que hay un cúmulo de pruebas. Pero esa etapa precluyó, es decir, esa etapa ya está finiquitada. Concluido eso, entonces, ¿qué empiezan? Los alegatos. Lo que hemos visto en estos días es los alegatos del Ministerio Público. Si existieran querellas privadas después que se expresa el fiscal o el cuerpo de fiscales, hacen lo propio y es decir, sobre esas conclusiones también se le da traslado a la defensa y ahora comenzará la etapa de las defensas, así que todavía falta un camino por recorrer. Concluido eso, sí se le da, y puede haber réplicas o contrarréplicas, después se le da la última palabra a quienes están imputados o están siendo juzgados, para después el tribunal pasar a deliberar y dictar su veredicto y sentencia. De esto lo que va a ocurrir es que en términos de tiempo, no nos tenemos que olvidar que esta causa que nos tiene tan en la atención y el foco público por la temática, pero también por las investiduras que estamos poniendo de relieve, había comenzado en el año 2008, así que ya también esto son 14 años y sabemos, quienes conocemos más o menos los pasillos de tribunales, que esto después a esas sentencias seguramente serán recurridas y empiezan instancias de casación. Hay que ver eso cómo resuelve casación, porque puede resolverlo de múltiples maneras y evidentemente después de todo esto seguramente también intervendrá ya en los tiempos la Corte. Entonces hay una perspectiva de varios años. Hasta que esto no ocurra no tenemos un veredicto condenatorio, mucho menos que esté firme, y en la Argentina, por una cláusula constitucional, sigue vigente, y creo que esto tenemos que defender mucho, la presunción de inocencia. Entonces me parece que ya sea las condenas o las absoluciones anticipadas, me parece que también confunde a la opinión pública, pero sabemos que esto está todo debidamente penetrado al calor de la disputa política, entendiendo fundamentalmente en menos de un año ya estaríamos votando la sucesión presidencial. Entonces me parece que esto sería muy ingenuo, muy inocente de mi parte hacer un análisis exclusivamente técnico, penal, que traté
de llevarlo adelante, pero siempre tenemos que tener presente que no es lo mismo si estábamos hablando de un episodio en un almacén de un barrio de Mar del Plata que cuando tenemos figuras de la talla y que están siempre... Claro, quería comenzar por ahí como para empezar a entender, digo, cuáles son más que nada los tiempos y los procesos, digo, pero es inevitable, ¿no? Y me subo a ese puente desde lo judicial a lo político, porque digo, acá lo que las vallas dividen es entre si Cristina no la van a dejar ser candidata o no, y si la tocan a Cristina, digo, para esto falta muchísimo y las elecciones son el año próximo. ¿Se está vendiendo un mensaje que no es real en ese sentido? Decir que es real y que es fruto de los imaginarios y lo discursivo y lo narrativo nos llevaría a otras complejidades de análisis. Yo no soy de las categorías de pensamiento único y de esas cuestiones que llevan a esta realidad, sino que son las miradas. Yo entiendo institucionalmente que ni los tiempos, ni los plazos, ni el rigor de la ley argentina inhabiliten candidatura alguna de acá al próximo periodo electoral. Entonces me parece que también eso es propio del debate político, porque no solo a veces es lo representativo de una prohibición expresa, concreta, no son trasladables figuras de la región, que también ahora fundamentalmente países hermanos en el Cono Sur también van a estar involucrados en un proceso electoral que tuvo sus aristas judiciales hace un tiempo. Si bien hay climas de época, esto lo podemos ver incluso desde el siglo XIX, cuando eran los procesos revolucionarios de liberadores de España, como fue la marcha del constitucionalismo y como podía haber sido la tragedia de las interrupciones de golpes de Estado. Si uno analiza el mapa de la región en su conjunto, vemos que hay climas de época. Y tal vez en este sentido, una cosa es que haya una cierta corrimiento de debates y que vamos en una marcha mucho más parecida de la que creemos, pero no necesariamente es idéntica y se replica. Es decir, entonces me parece que en ocasiones sirve para dar una dimensión mayor, para analizar un fenómeno, pero se requiere del rigor, del análisis concreto, preciso, a ver si existe un impedimento o no. Yo arriesgo, aventuro a decir, y me parece que esto es un común denominador, que no va a haber ningún obstáculo desde el punto de vista estrictamente legal acerca de algún tipo de consideración de prohibiciones o de capitis diminutio, como podemos decir en un lenguaje mucho más jurídico, en torno a una presentación de concurrencia electoral. Dicho esto, evidentemente está todo lo simbólico, y lo simbólico juega desde las distintas usinas de quienes quieren hacer jugar lo simbólico, demonizando o poniendo en una cuestión de extremas relevancias y todas las gamas que pueda haber en el medio. Pero me parece que si vamos a ese orden al plano jurídico, esa cuestión no se da. En el plano de lo discursivo, de cómo penetra después candidaturas o cuáles son la permeabilidad y el reconocimiento que pueden tener al conjunto de la sociedad, tiene muchísimos factores. Evidentemente la carga de lo judicial juega, y si no, no estaríamos en los niveles de crispación que estábamos hablando al inicio. Seguramente. Alberto, digo, en el marco de esto político, digo, como periodista a mí me resulta que es el truco de la magia de la política se está repitiendo, y por ahí ya nos vamos dando cuenta de que se repite con los fuegos artificiales discutiendo una cosa mientras está pasando otra circunstancia. Y creo que en la mayoría de la sociedad hay una cuestión, digo, con las necesidades sociales, económicas que se están atravesando, que también un poco de, no sé, la verdad la situación judicial de Cristina me da igual, pero mejórenme el país, digamos. Y creo que hay una cuestión de esta de fondo y cada vez se nota más, digamos, en este sentido. ¿Debería o hay una recurrencia a aquellos viejos trucos de la política cuando ya no hay tanto? Y en todo caso, vos decías hoy el tema casi religioso, ¿no? Y pareciera, y esto para todos los sectores de todo el arco político, no solamente para el sector kirchnerista, sino también para Juntos por el Cambio, sino también para los denominados ahora liberales y para los sectores. Se está, digamos, apelando casi a la fe, a una cuestión casi religiosa incluso, a la hora de dar algunos discursos para acompañar estos movimientos. Digo, en esta circunstancia, ¿se podría pensar que ante el agotamiento de los recursos, de los trucos históricos de magia de la política, se está recurriendo también a una cuestión ya definitivamente cada vez más extrema? En realidad, también la política y las democracias siempre van marcando liderazgos. Esto no es un invento argentino. El punto está donde
tal vez vamos logrando un tránsito de muchos años y los liderazgos pues, pareciera que también tienen se van afirmando de una manera que no pueden ir superándose en experiencia. Yo creo que esto es un punto no menor. Y después, personalmente, yo creo que reafirmamos a veces cultos a la personalidad cuando el debate de ideas, de argumentos, de posiciones, de enfrentamientos, pero también de entendimientos están ausentes. Y yo creo que si bien uno cuando ve los nuevos gurús de las democracias modernas, que son los consultores, los analistas, los que analizan tendencias, humores sociales, ponen un énfasis muy claro en el manejo de emociones. Yo creo que hay una sobredosis en ese aspecto, entonces no está mal que uno pueda tener un sentido de pertenencia, una identidad, pero cuando esto también viene acompañado de un montón de cosas. Entonces yo creo que vamos en un sentido de extrema consistencia en lo que hace a poder poner un foco en a quien que me pueda representar, independientemente de argumentaciones que se tienen muy adelante de la vista. Y yo creo que esto no se le escapa a los colores que habitualmente están haciendo una divisoria de aguas, lo que sí también me parece a mí que a determinadas minorías de esos sectores les resulta muy funcional ese juego de los extremos. Entonces, me parece que esto también, la democracia, a mí me gusta decir que es expresa, y los gobiernos expresan, refleja lo que somos. Entonces, un poco el llamado de atención, la alerta, o por lo menos lo que uno quiere tratar de propiciar en los diálogos, es que no sé hasta dónde hoy estamos expresando lo que a diario en la calle, en quien tiene la preocupación de no alcanzar en una satisfacción mínima de sus necesidades materiales, de poder dar una educación de calidad, de no poder tener una asistencia en la salubridad, en la situación previsional que nos merecemos, estemos poniendo tanta energía, tanto foco en situaciones que son complejas, pero me parece que no pueden tenernos en la atención plena de la consideración del debate de la política, del debate de la tensión social que se vive a diario. Entonces yo creo que acá sí pareciera que hay un grupo dirigencial que está en una frecuencia cuando el conjunto de la población camina con otras prioridades. Seguro. Alberto, gracias por estos minutos. Te vamos a molestar para hablar de otra cosa, hablar de los medios de la universidad, para hablar de la Secretaría de Comunicación, pero cuando estemos con el anuncio ya en marcha en los próximos días. Así que gracias por estos minutos por ahora. No, el agradecido soy yo. Bueno, que tengan buenas noches para vos y todo tu Alberto Rodríguez, quien es secretario de Comunicación aquí de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero además es hombre de la política y abogado penalista, con lo cual nos permite este análisis y entender un poco más estas circunstancias que vivimos hoy por hoy en la República Argentina. No hay más tiempo, así que los esperamos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una buena noche y será hasta la próxima. Gracias, chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UT, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Personal.